Estamos grabando. Buenas noches. Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo usted Inge. Bien también, gracias. Esperemos un par de minutos que se conecte alguien más, porque aparentemente no hay quórum. Registro. Ok, empecemos. Le voy a pasar una lista para ir llevando un pequeño dato estadístico que nos han solicitado, por favor. Alvarado, Abad, Michael, Josué. Presente, Inge. Alvarado. Presente. Sí, gracias. Andrade García, Alison, Nicole. No. Buenas noches, Inge.
¿Quién es? Disculpe, Alison. Arequipa, Jenny. Todavía no decía, pero gracias, Arequipa, Jennifer. Listo. Bombón, Chochos, Caterina y Vanessa. ¿No? Burga, Oyagata, María Mercedes. No. Chicaiza, Tandalia, Mónica, Viviana. Cuesta Burbano, Jennifer Nicole. García Inge, Tipán. presente. Perdón. Presente, Inge. ¿Ustedes Cuesta? Sí. Ya. García Tipán, Jonathan, Andrés. Guaminga, Guapi, Nelly, Alexandra. Hidalgo, Beltrán, Yolanda, Maribel. No. Hinojosa, Ramos, María Alejandra. Buenas noches, jefe. Presente. Buenas noches. Isa Cumbal, Rosa Mercedes. Presente, Inge. Buenas noches. Sí, la vi. León Molina, Carla Daniela. No. Mites, Poetate, Silvia Maribel. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, gracias. Oña Taco, Heidi Carolina. Paredes, Pucachaki, Alex Darío. No. Paredes Vargas, Jennifer Abigail. No. Auchi Tipán, Cintia Vanessa. Pila Puruncajas, Tania Cristina. Querembas o Querembas, Imbaquingo, David Fabricio. Quesada Carrera, Wendy Dayana. Ilumba Salcedo, Dylan Alexis. Rojas Pillajo, Pamela Isabel. Santander Zumba, Miguel José. Zarzosa Flores, Pablo Antonio. Takuri Loor, Andrea Paola. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Elpi Zapata, Brian. Gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inge, buenas noches. Disculpe, me acabo de conectar. Carolina Oña. Inge, 10. disculpa, me escuchó. Okay. Bien, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ausentes. Esperemos que sean por buenas razones. Oña es, ¿no? Heidi, sí, ya. ¿Quién me Sí, decía? Carolina Oña. ¿El Fernando? Sí, lo escuché. Ya, es que pensé que no me había escuchado. Gracias, Inge. No, sí, lo escuché. Mónica Ok, Chica dice vamos a- presente. alguien que se me pasó por alto o tal vez llegó ahorita para Mónica Chica registrarle. dice, Inge, buenas noches. Chicaiza, Chicaiza, Chicaiza. ¿Ya? ¿Quién más? Buenas noches, Inge. Pauchi y Cintia también. Uchi, Pipán, Cintia. Sí. ¿Quién más? Inge, disculpe. Jennifer Paredes estaba conectada. Lo que pasa es que no sabe qué pasa con su internet, su máquina, no sabe qué es, pero ella no escucha lo que usted nos dice. Paredes Vargas, Jennifer. Sí, Inge. Ok, gracias. ¿Quién más? Profe, Por favor, dígame. creo que Paredes, Alex, no se puede conectar porque creo que tuvo una cirugía de las muelas de juicio, algo así, dijo. Ok, ya le ponemos, ¿ya?
de los molares, creo que sí. Inge, cierta otra cosa. Dylan Quilumba Sí. no se puede conectar porque lo que pasa es que lleva 3 días tratando de hacer un cierre de año o algo así y me dijo que le diga eso, que lo disculpe. Bueno, trabajo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Inge igual, Tania Pila está ya llegando a su casa porque igual por su trabajo, pero dijo que ya en unos 5 minutos se conectaba porque estaba llegando recién. Ya. Gracias, Silvia. Ya cuando se Ya. ingrese le tomamos en cuenta. Gracias. Listo. Vamos a hacer una pequeña revisión del capítulo 8 porque vamos a hacer un trabajo para la próxima semana. Zarzosa Flores, Pablo Antonio dice buenas noches. Seguramente no tiene audio. Zarzosa, listo. Listo, gracias. Tania Pila ya llegó. Pila, ya. Creo que por ahí quedemos por el momento. Tania Pila. Ahí visualizamos, ¿sí? Sí, Inge. Ya. Vamos a ver el libro de texto de la guía que nos sirve como apoyo bibliográfico. Y vamos a dirigirnos al capítulo 8, que es de reorganización administrativa, que la semana anterior revisamos algo. Se indica de la reorganización. Bueno, perdón, con ustedes no revisamos esto. Perdón. Me acordé que no tuvimos la tutoría. Bueno, estamos en el capítulo 8 sobre el tema de reorganización administrativa, que es una forma de corregir algo en el camino, enmendar, readecuar, adaptar o mejorar alguna situación dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, vamos a basarnos en lo que es la reorganización administrativa. Yo les voy a pedir, por favor, que alguien me ayude con la lectura. Vamos a ir leyendo un poquito y vamos a ir conversando, ¿sí? Por favor, vamos con... De acuerdo a mi pantalla, voy a seguir este orden que dice aquí. Silvia Mites. Silvia, ¿puede, por favor, hacer la lectura de esta parte? Pero no se alcanza a ver muy bien. ¿Le puede hacer un poco de zoom? Acercar, ¿qué dice aquí? Ahí tal vez. No puedo ver. No se ve bien. No se ve bien. Bueno, alguien que pueda, yo no puedo ver. alguien que pueda leer, por favor. Yo le leo, Inge. Más o menos. Ya, vamos con Paola. Paola Takuri. Objetivo: dominar los elementos conceptuales y Silenciamos los metodológicos. micrófonos. A ver, repita, por favor, Paola. Objetivos: dominar los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para implementar un proceso de reorganización administrativa. Listo. Diga. Identificar las condiciones que influyen en la decisión de afrontar un proceso de esta naturaleza. Comprender de qué manera incide la decisión de reorganizarse en el desempeño de una organización. Analizar las vertientes del pensamiento administrativo relacionadas con un proceso de reorganización administrativa. Valorar la importancia que tiene para una organización sentar las bases para hacer frente a la competencia en su sector y giro industrial. Entender la composición de un modelo para efectuar un proceso de reorganización. Mejorar la capacidad de integrar un proyecto de reorganización. Apreciar la importancia de convertir
un proceso de reorganización administrativa en una ventaja competitiva. Ya. ¿Qué podemos decir o qué entendemos de esto, Paola? ¿Qué nos dice el objetivo, los objetivos de la reorganización administrativa? Bueno, el ¿Para qué objetivo, nos sirve? entendemos que la reorganización administrativa sobre todo está basada y quiere llegar a que la organización como tal pueda sentar tener una mejor visión de hacia dónde quiere llegar, de las cosas, cómo se encuentran en el mercado y ver todos estos puntos y si algo está fallando, reorganizarlo, es decir, volver a estructurarlo para que así sea mejor. Perfecto. Esa es la idea central de lo que es la reorganización. Adaptar, mejorar, corregir o enmendar alguna situación. ¿Estamos? Listo. Gracias, Paola. Vamos a seguir con... Jennifer Paredes, ¿puede prender el micrófono o no todavía? Ya, Inge, ya pude, ya. Buenas noches, gracias. Por ¿Cómo favor, le va, Inge? a mí muy bien, ¿y a usted? Muy bien. El segundo objetivo, ¿verdad? Lo que dice Hola. introducción. Vamos con Listo. introducción de la reorganización. A ver, dice. Emprender un proceso de reorganización administrativa es una decisión que la organización debe evaluar detenidamente antes de ponerla en marcha. Debe tener claro que revisar a fondo su fórmula de operar, su comportamiento organizacional, sus estrategias, su estructura, sus procesos, sus programas, sus proyectos prioritarios y su relación con los grupos de interés implica un arduo y complejo trabajo. Desde esa perspectiva y con el ánimo de facilitar la implementación de un proceso de esta naturaleza, este capítulo ofrece de manera integrada los fundamentos más representativos de la teoría organizacional clásica y contemporánea, así como técnicas de análisis administrativo de viabilidad probada. Como aplicación práctica, se incorpora un modelo para efectuar el proceso de reorganización, desde la concepción del cambio, mecanismos de trabajo, revisión de la base jurídica, definición del marco de trabajo, análisis de la estructura organizacional y los efectos de los aspectos presupuestarios, hasta las condiciones de trabajo que deben prevalecer para llevarlo a buen término. Para completar el proceso, se representa el contenido analítico de un proyecto de reorganización. Ya, ok. ¿Qué me puede indicar sobre la introducción? ¿Para qué nos va a servir nuevamente un poco cambiando el tema de la organización administrativa? Para poder ¿Qué entiende tomar usted de esta parte? para poder tomar decisiones correctas antes de realizar un trabajo, antes de ponerlo en marcha, ¿Ya? tener una idea Solamente para completa esto. de lo que vamos a realizar. ¿Ya? Nos dice que abarcamos todo el tema, ¿no? De acuerdo a las estrategias, la estructura, procesos, programas, comportamiento organizacional. Nos hace una introspección completa de la empresa, de la organización. Cuando nosotros queremos hacer una reorganización administrativa, debemos tener claro que vamos a intervenir en todo el meollo del asunto. Específicamente podemos reorganizar una etapa, un proceso, si fuese producción, por ejemplo. Si la producción nuestra es baja, no supera las expectativas que tenemos, me invento de producir 100 vestidos y solamente producimos 50, quiere decir que tenemos que revisar el proceso cómo está y tal vez a reorganizar y acomodar a la situación que queremos llegar, a la meta que queremos llegar. Ahí estamos interviniendo en el fondo de la reorganización. ¿Qué más nos dice ahí? ¿Alguien más que quiera indicarnos? ¿Alguien más que quiera participar en este punto? Por favor. Paredes. ¿Alguien más? Antes que me olvide, quizás alguien de ustedes todavía no envió la actividad que se había solicitado la semana anterior. No sé si alguien no pudo enviar. Que me indique, por favor, en el chat aquí.
Eh, si es posible, me dicen, no, yo no entregué, yo no pude, alguna situación, por favor. Si es que no han enviado por alguna de las circunstancias que pueden suceder, y me envían esta fecha, es decir, hoy o mañana, hoy, preferible hoy, la calificación será sobre la mitad de la nota, porque no es correcto de que los demás hayan pasado o presentado y alguien se le olvidó o no pudo o tal vez no quiso enviar, no sé, cualquier situación. Si alguien todavía no ha enviado, por favor me indican aquí en el chat y vemos cómo hacemos el envío. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendido o no entendido? Bueno, Inge puede repetir, lo que pasa es que no sé si es mi internet, pero el escuché cortado. debe ser su internet porque creo que los demás sí me escucharon. Pero no sé, les decía que si alguien no envió el trabajo, el que se solicitó la semana pasada, y va a enviar hoy día, que es la fecha tope, la calificación será sobre la mitad. Quienes enviaron al correo que es el institucional, yo no he revisado los trabajos, posiblemente solo les puse una contestación que decía enviar al correo fredboada6@gmail.com. Es porque en el otro correo hay demasiada información de docentes, de instituciones de afuera como el CENESID o el Ministerio del Trabajo que piden información, o el rector o el vicerrector o el coordinador académico. Les pido que me disculpen, pero no les he revisado el trabajo que enviaron a ese correo. Envíenme por favor el trabajo al correo Fred, que está aquí, igual les voy a escribir, fredboada6@gmail.com. Profe, disculpe, ¿se refiere a los trabajos de mapa conceptual o organizador gráfico sobre mapas, tipo de mapas era? No, Sí, exactamente. El que les pedí que por favor con la señorita presidenta les indique, porque la semana anterior ya no pude entrar. Entonces, sí, ese sí, trabajo. sí está enviado de mi parte. Ya, sí, gracias. No, yo tengo aquí que revisé el día lunes. Tenía Arequipa, Burga, Chicaiza, Cuestas, García, Huaminga, Hinojosa, Isa, León, Mites, Oña, Pauchi, Pila, Querembas, perdón, Quesada, y Rojas, Santander, Zarzosa, Tacuri, Telpis. Me faltaban 3, 4, 5, 6, 7 trabajos faltaban hasta el día lunes. Yo asumo que ya enviaron los demás. Pero si alguien no pudo, la nota sería sobre la mitad, por favor. Pero Angie, si le enviamos antes y tal vez ya no le volvimos a enviar al correo que usted nos pone ahorita, porque yo sí le envié antes, pero la verdad no he visto el email para volverle a reenviar. Tal vez por esta ocasión, como no tuvimos la tutoría la semana pasada, les podría pasar por alto y les califico de acuerdo a la fecha que enviaron. Algunos de ustedes sí enviaron antes de la fecha tope, entonces no hay problema. Ay, Ángel, Por esta gracias. vez. Listo. Continuemos. Por favor, ¿alguien más que quiera participar, que quiera hacer la lectura de este capítulo? Lo siguiente. Concepto de organización. A ver, yo, profe, yo le puedo ayudar. Adelante, gracias. Jonathan. A ver, Siga. concepto de organización. El concepto de organización tiene diversas versiones, sin embargo, para efectos prácticos podemos decir que es un proceso que parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y asignar funciones de unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía, con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de un grupo de personas. El alcance de un cambio organizacional. El alcance y fuentes de un cambio organizacional. Yeah. Cuando se cambia una organización se afecta de forma directa toda su composición, ya que sus efectos se traducen a nivel horizontal y vertical en el organigrama. Debido a ello, la formulación de una propuesta de reorganización tiene que fundamentar las causas
que lo originan y su área de influencia. A continuación se mencionan las más comunes. Ya. Interna, Lea, necesidad, lea por favor las internas, hasta internas lea. ya. Internas, necesidad de incrementar la rapidez de respuesta, lentitud en el flujo de recursos económicos, cambio de estrategias, funcionalidad técnica y o tecnológica, detección de problemas operativos internos, dificultades en el proceso de toma de decisiones, expansión de la organización como resultado de una iniciativa para mejorar el desempeño, para asegurar una ventaja competitiva. ¿Qué podríamos nosotros señalar como ejemplo en alguna de las influencias internas para que se dé un cambio organizacional? Un ejemplo de algo interno. ¿Qué podría ser? De acuerdo a los enunciados que de ahí tenemos. Jonathan, ¿algún ver. ejemplo? Por ejemplo, podría ser detección de problemas operativos internos. Podríamos decir que podríamos hablar de sí, a ver, ¿cómo me explico? Si es un problema operativo interno, podríamos hablar sobre el tema de cobranzas. Sí, El podría departamento. ser interno y externo a la vez, pero preferible uno solo que sea interno, porque la cobranza ya es externa. Entonces, Algo interno sería, topando el tema de cobranza. No existir un proceso de cobro establecido, de cobranza establecido. Es en decir, una fecha que predeterminada, en una sí, yo fecha. supongo que sí, yo supondría que me pagan hasta el 15 de cada mes. Supongo nada más, pero no existe establecido un proceso ni un procedimiento adecuado que diga cobro de facturas vencidas o cobro de créditos a proveedores o lo que sea, tal fecha, un corte. Si no existe eso, eso es una cuestión operativa interna, que sí se puede mejorar y sí se puede reestructurar. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo de algún factor interno que nos obligue a hacer un cambio organizacional? ¿Algo más? mm, Lentitud. Por ejemplo, si nos basamos en lentitud en el flujo de recursos económicos, podría ser el implementar la caja chica pues de quien se encarga de la caja chica que no tenga el suficiente dinero para cumplir algunas necesidades que se tengan. Sí, podría ser lentitud en flujo, más bien sería algo igual afín a lo que es cobranza. Al no tener una buena proceso de cobranza, la cartera que tenemos por cobrar va a provocar que no haya flujo de recursos internamente, ¿no? Eso va a ser un problema. Algo en cuestión de tecnológica o técnica, por ejemplo. Yo tengo equipos que son demasiado viejos, pero necesito producir más. Y obviamente voy a tener que actualizar mi equipo, mi maquinaria, para que el funcionamiento de los procesos sean los adecuados, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Sí? Claro, en ese ejemplo podría claramente lo que pues yo estoy pasando. En la empresa antes tenía que conducir una camioneta roja, no puedo decir que antigua, pero de años inferiores. ¿Ya? Sin embargo, el gerente, como esa camioneta tuvo que salir de la empresa por otra compañera, un gerente dio a cambio otra camioneta que es de actual, de este año, 2019. Es ¿Ya? más, entonces, eso podría ser un, algo interno, ¿no? Pero eso sería favorable más bien. Yo pensaba más bien que de pronto el vehículo que le asignan tiene problemas mecánicos. No, O sea, no ahí tengo. tendríamos que hacer un cambio, ¿no es cierto? Sí, Claro. sí, son factores. Está bien, gracias, Eh, Jonathan. ya, profe. Gracias. ¿Alguien más que continúe, por favor, con la lectura de factores de influencia externa para un cambio organizacional? Le ayudo, Inge. Adelante, Fernando. Bien. Escuchamos. Externas. Cambio de la situación del mercado. Presión de la competencia. Modificación de las condiciones económicas del país. Comportamiento del consumidor. Cambios en el marco legal. Como propuesta de
cámaras o grupos de afiliación por acuerdos de intraorganizacionales en atención a convenios y o tratados nacionales o internacionales por Ya. demanda de los grupos de interés. Ya. Un ejemplo fácil de factores externos que viene siempre a la mente. Algún riesgo, riesgos naturales, No, algo más sencillo, algo que todo el tiempo escuchamos, vemos, leemos, oímos y lo decimos la, incluso. la inflación. La inflación, la situación económica en general, ¿no? La Sí. situación económica del país no es buena, eso nos dicen siempre. Desde que yo me acuerdo, tengo uso de razón hace 40 y pico de años, bueno, que me acuerdo, siempre nos han dicho que el país está de una crisis económica, siempre. Que yo me acuerdo que hayan dicho el país está estable, tiene economía saludable. Por ahí algún momento lo dijeron, pero de acuerdo a ciertas condiciones. Pero siempre hay un problema de situación económica a nivel del país. Y antes nos afectaba en mayor escala, en mayor grado la inflación, porque el hecho de tener una moneda menos dura que el dólar provocaba que siempre la moneda nuestra sufre el impacto de los factores externos económicos a nivel mundial. Como ahora tenemos una moneda dura, la moneda número uno de transacción a nivel del mundo, entonces no sentimos ya la inflación en el peso que sí se sentía antes. Pero esos factores sí son importantes a nivel de la empresa, a nivel de la organización, para que nosotros tomemos decisiones y tomemos medidas y hagamos una reorganización, una reestructuración administrativa y organizativa, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta. Siempre, esos factores nunca van a dejar de existir, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Otro ejemplo, algo más así que venga igual, ¿cuál puede ser? ¿Algún otro ejemplo? ¿Ustedes escucharon algo de una nueva medida económica que el presidente la leyó, creo que fue ayer o anteayer, no sé, no me acuerdo, no le escucho mucho al presidente. Algo sobre el anticipo del impuesto a la renta. Sí tienen idea de qué es eso, ¿no? ¿Ah? Lo que escuché fue una nueva reforma tributaria. Sí. Para solicitar o para obligar a las empresas el anticipo del impuesto a la El renta. anticipo a la renta. Sí. Sí. Ese, otra vez de lo que estaba suspendido con la ley humanitaria, con este nuevo decreto empiezan a obligarles nuevamente a que hasta el 12, o no, desde el 12 de septiembre tienen un periodo de 30 a 45 días para pagar nuevamente el anticipo a la renta. Uh-huh. Efectivamente, pero sí tenemos idea un poco de qué significa, algo así en términos sencillos. Sí sabemos lo que significa un poco. Alguien que me diga qué significa o qué entiende ustedes por el solicitar el anticipo del impuesto a la renta. ¿Mm? ¿Alguien? ¿No? Les hago fácil el tema para que entiendan y siempre un poco hasta por cultura general. El tema del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta es como que ustedes tienen un negocio, cualquier tipo de negocio, y yo les estoy cobrando antes de que vendan algo ya que yo supongo que van a vender. Yo voy a suponer que ustedes tienen un negocio, una empresa, una organización, y creo que hasta diciembre van a vender $1,000. De esos $1,000, yo ya les estoy cobrando el anticipo del impuesto a la renta, que viene siendo, dependiendo de la organización o de la empresa, un valor. ¿Sí? Entonces, es un poco, no sé, la verdad, las medidas económicas, macroeconómicas en ese nivel, tienen otras connotaciones y otros significados y otros factores.
pero más o menos para que ustedes tengan una idea así clara, es eso. Yo les cobro antes de que ustedes ya vendan algo. Yo ya necesito que al señor gobierno, al señor Estado, ustedes ya aporten con lo que van posiblemente a vender. De que sea o no sea el valor que creo que pueden vender, o sea, eso a mí no me interesa. Simplemente yo hago mi proyección y yo les solicito a ustedes, a las grandes empresas, en su mayoría son empresas grandes. Entonces yo le digo, ese impuesto que ustedes me van a pagar en el año 2021 tienen que pagármelo antes, en el 2020 y antes de fin de año para yo poder cubrir ciertas cuentas. ¿Está entendido? Sí me explico, sí me entendieron esa parte. ¿Sí? Sí. Listo. Ya, es algo así. Es una cosa un poco inverosímil porque los empresarios podrían decir, no, yo no le voy a pagar, pero ahí es el de declararse en rebeldía tributaria, está dentro de la Constitución y dentro de las leyes fiscales, me parece, pero tiene otras connotaciones, otros resultados no tan favorables para la empresa. Entonces aquí entraría un poco el tema que dice por acuerdos inter e intraorganizacionales. Simplemente ellos podrían decirle al gobierno, no, ¿sabe qué? Nosotros no le vamos a aportar el 12%, el 10% de lo que nos corresponde por pago de impuesto a la renta del año 2021. Pero le podemos hacer un anticipo del 5%, un porcentaje del impuesto, para que ni nosotros nos quedemos en esa duda, en esa disyuntiva como empresarios, y de que usted tampoco no tenga el vacío de decir, no recibí nada, ¿no? Son medidas extremas ya de los gobiernos cuando no hay suficiente flujo de efectivo. Y como les digo, toda la vida ha sido exactamente de la misma forma. Antes era en sucres era mucho peor. Ahora es en dólares, existe igual la dificultad económica, el déficit fiscal, la falta de flujo, la no suficiente cantidad de dólares circulantes, la fuga de divisas y otro tipo de factores. Es interesante un poco ustedes como contadores, como personas que están afines a la situación financiera y a la situación económica y de manejo contable de las empresas, sí deben tener un poco un conocimiento mayor de estas cosas para que incluso puedan tener la facilidad de explicar y de entender mejor el tema. Espero que me hayan entendido esta parte porque es interesante. Macroeconómicamente hablar es complicado porque no soy economista, pero sí me gusta leer un poco y sí es bueno enterarse de esas cosas. Continuemos. El tema de marco teórico, por favor. Alguien que me ayude con la lectura del marco teórico. Gracias, Fernando, por el apoyo. ¿Alguien más que... Mercy, Isa tengo aquí. Mercy. A ver, sí, no le hizo muy bien, pero a ver, le voy a... Dice el marco teórico, para dimensionar y estructurar el proceso de reorganización es necesario disponer de elementos de decisión idóneos. Con base en esta perspectiva, se presenta un recuento de los principios. Ahí sí. Ya, sigue. Criterios y técnicas más importantes que orientan y ordenan la estructura y forma de operar de las organizaciones. Para facilitar su comprensión y darles contextos, se han dividido en dos partes. La primera contiene los aspectos considerados como la visión clásica. La segunda, los más recientes. Ay, no veo. Los más recientes. La primera contiene los aspectos considerados como la visión clásica. La segunda, los demás reciente acuñación como un enfoque alterno. Esto es referente al marco teórico para lo que es la estructura organizacional. ¿Qué entendemos ahí? Un poquito, Mercy.
Merci. Alguien que me apoye con el tema, que me diga que... ¿Alguien? ¿Están por ahí todavía o ya se fueron? Todavía no es hora, son 19:40. Espérense un ratito. Que es importante que las decisiones sean precisas para la organización. Que sean bien Para, fundamentadas, ¿no? exacto, que tengan una razón lo suficientemente fuerte para Exacto. realizar eso. Exacto. No nos podemos aventurar a hacer un cambio organizacional sin tener convencimiento de que eso va a ser positivo, por ejemplo. Yo puedo decir, voy a cambiar la estructura de la empresa a nivel de infraestructura. Pero si no hice un análisis económico y digo, el momento que empiezo a construir una nueva nave de tipo galpón o una nueva oficina, se me acaba el dinero y digo, ¿y ahora? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces todo tiene que ser fundamentado y con un análisis muy claro y siempre tiene que tener una base precisa de cómo es el tema, ¿sí? Gracias. ¿Usted era? Paola, ¿no? Ah, usted interviene. Sí. Listo, gracias igual. Por favor, alguien que siga con esta parte que dice de la visión clásica referente al marco teórico de la reorganización administrativa. ¿Alguien que siga esta parte? Oye, no sean malitos, lean, participen. Paredes, Pucachaki Alex dice, se estaban basando en un proyectado de años anteriores para poder generar este impuesto y poder cobrar por adelantado. Claro, la proyección obviamente es de lo que se vendió, pero creen que se va a vender. ¿Qué tal si tenemos un terremoto aquí en el siguiente mes? Y todo lo que estaba proyectado a que sea ventas se detiene. Hay que tomar un poco en cuenta los factores reales y no tan reales. Es verdad, está proyectado, está en base a datos anteriores. Está generado porque alguien pensó de que si en el 2015 al 2019 se vendió $1.000 millones, no va a ser menos. Generalmente van a decir es más. Pero ¿qué tal si sucede algo contrario, no? Esta situación que hemos vivido de la aislamiento social, de la restricción de movilización, el tema de no poder salir a trabajar o no poder salir a hacer actividades, ha generado muchas otras circunstancias. El crecimiento y desarrollo de la economía se ha frenado. Como les digo, gente que maneja a nivel macroeconómico, saben que los resultados por ingresos brutos per cápita o por persona no son los mismos que tenían proyectado del 2019 al 2020. O sea, ahora ya en la realidad van a tener que hacer un reajuste completo y decir no. No es así, no se va a producir el crecimiento o el ingreso económico en esa cantidad. Si bien es cierto, está dentro de la ley que el presidente solicite el anticipo de pago de impuestos o cree nuevos impuestos. Cuando fue el terremoto crearon un impuesto del 12 al 14, le aumentaron 2 puntos del IVA. Pero tampoco eso fue solución para nada, posiblemente fue una solución del momento para solucionar problemas de ese momento. Eso estructuralmente y económicamente hablando. Yo no quiero hablar de política ni quiero hablar de cosas que yo no conozco. La política en sí tiene un montón de aristas y un montón de criterios y un montón de opiniones. Cada uno de ustedes tendrá su propio criterio y sabrá darse cuenta o decir, o comentar en bien o comentar en mal, y podrán coincidir muchas veces o chocar muchas veces. No siempre en la política se puede llegar a poner de acuerdo nadie. Quizás digan, no, el presidente anterior nos dejó con esto, hizo esto, no hizo esto, o otros digan, se robó, se llevaron, no hicieron, no construyeron. Entonces, esa parte no podemos llegar. Pero legalmente el presidente sí puede crear y solicitar este tipo de impuestos y este tipo de aportes
como nos han obligado a todos, a nosotros nos bajaron una escala o dos escalas dependiendo del grado salarial para poder continuar trabajando, sino simplemente nos decían, no, no hay plata y chao. Está dentro de la Constitución el tratar de ahorrar recursos en estas circunstancias. Sí son graves, pero que les digo sinceramente, toda la vida ha sido igual. Antes más, antes menos, a veces no se nota, a veces sí se nota, pero siempre ha sido exactamente igual. Siempre. Esto, por favor, alguien que quiera leer esto de visión clásica, departamentalización. Yo, Inge. ¿Quién es usted? Departamentalización. Ese término implica la especialización del trabajo de acuerdo con el lugar, producto, servicio, cliente o proceso que resulta de una visión o combinación del personal. Las operaciones y sus actividades en grupos o unidades relacionadas entre sí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿De qué habla en resumen? La organización es fundamental para Ujú. el trabajo en grupo, Habla o de sea, las diferentes, la sí, orden. habla de las diferentes áreas de la empresa, ¿ya? A eso se refiere. O sea, que existen departamentos, existen etapas, existe el departamento de cobranzas, el departamento contable, el departamento de recursos humanos, el departamento de guardalmacén, almacenamiento, bodega, producción, operaciones, logística, seguridad y todo el tema. A eso se refiere. Todas estas diferentes departamentos o todas estas diferentes fases componen la organización, pero todas tienen que estar establecidos de acuerdo a cómo es el principio de la organización clásica, ¿no? Continuemos. Siga usted, Mercy, por favor, así no hay nadie más que nos quiera ayudar. O por ahí estaba alguien que le vi. No, sí, siga, Mercy. Dice, las operaciones, actividades y funciones constituyen los elementos principales de la departamentalización, las cuales se definen de la manera siguiente. Operación. Cada una de las acciones, pasos o etapas físicas o mentales necesarias para llevar a cabo una o varias tareas. División mínima del trabajo. Actividad. Conjunto de operaciones organizadas secuencialmente para lograr una finalidad establecida. Función. Grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. Mediante la departamentalización se pretende agrupar en unidades definidas las funciones con objetivos afines que se orienten hacia el mismo propósito. Ya. Listo. Aquí nos habla sobre ya la funcionalidad y la descripción de que dentro de la departamentalización, cada una cumple una siguiente fase dentro de la misma, ¿no? La etapa de operación, la etapa de actividad, la etapa de función. Son secuencialmente las etapas que nos permiten que los departamentos se definan cómo van a funcionar adecuadamente. Sí. Finalmente aquí dice la departamentalización se pretende agrupar en unidades definidas las funciones con objetivos afines que se orientan hacia el mismo propósito. Si no se orientan hacia el mismo propósito, estaríamos hablando de empresas independientes o de subempresas dentro de la misma empresa. Y esa no es la idea. Veamos aquí, dice... Cuestas, señorita Cuestas, ¿dónde estamos? Jennifer Cuestas, ¿está por ahí? Sí, Inge, aquí estoy. Buenas noches, disculpe, ¿puede leer esta parte, por Inge, favor? ¿se me escucha? Sí, la escucho. Sí, la escucho. Sí, Belén. sí, Inge, sí. Ya. A ver, jerarquización. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad de arriba hacia abajo, a través de los distintos niveles de organizacionales y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante un solo superior
inmediato. Este enfoque permite ubicar a las unidades administrativas respecto de las que se subordinan a ellas en el proceso de delegación de autoridad. La estructura de una organización puede integrarse con diversos niveles relacionados entre sí. Es decir, las unidades administrativas deben ubicarse en una escala que permita su atención, control y supervisión, ya que a la función asignada corresponde una autoridad y responsabilidad determinadas. A mayor contacto con el público o con los bienes y servicios producidos, más baja será su ubicación en la escala, y a mayor número de tareas de planeación, coordinación y control, más alta será. Ya, fácilmente esto, ¿cómo le encontramos con mayor descripción o mayor claridad al tema este de jerarquización y de las etapas de la organización? ¿Cómo está compuesta? ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, Gráficamente, ¿en dónde ¿cómo encontramos? se llama? ¿Cómo me llamo? En la Santiago. empresa, en la empresa, ¿Alguien no que se sé el acuerde? programa. Es En el organigrama. En los organigramas. Eso es en el organigrama, eso. Es que me estaba confundido con el Con con el otro, diagrama con de el flujo. flujograma. Claro, el diagrama Ajá, de flujo estaba es el que confundido. nos Con el grafica los organigrama. procesos. El diagrama de flujo es el que nos grafica los procesos y el gráfico del organigrama es el que nos grafica la organización interna y jerárquica de la empresa, ¿ya? O sea, tienen alguna Sí. afinidad, alguna relación, pero no son lo mismo. El organigrama, yo les decía que siempre se tiene que establecer, por tradición se establece de arriba hacia abajo. O sea, normalmente nunca en las partes altas vamos a encontrar al nivel operativo. Siempre en la parte alta va a estar el consejo directivo, la gerencia, la presidencia y empieza secuencialmente el resto de departamentos. Es tradicional, eso viene obviamente de nuestros ancestros a nivel monárquico, así se establecía. El rey, los virreyes, los gente que estaba en la corona, en el mando, y abajo estaba la plebe, el pueblo. Todos miraban de arriba hacia abajo. Así se estableció, así se ha definido, de esa manera se indica. Porque obviamente el dueño de la empresa no va a estar en el pie, es más o menos para que se entienda gráficamente, ¿no? Es la cabeza, el cuerpo y los pies. Así bien establecido. ¿Sí? Listo. Vamos a quedar por ahora hasta ahí. Y para la siguiente clase, está por aquí Heidi Carolina Oña. Gracias. Sí, aquí. Jennifer Nicole. Necesito que me haga un favor, si me puede ayudar. Del capítulo que estamos analizando, el capítulo 8, ¿lo puede dividir en partes iguales y para cada grupo asignarle una parte, por favor? Por supuesto, Inge. Ya, para la siguiente clase vamos a hacer un trabajo de una exposición de estos temas, o sea, un poquito el resumen de lo que es el capítulo 8, ¿sí? ¿Estamos? Para cada grupo una parte igual del capítulo 8. El capítulo 8 empieza en esta página 314 hasta la 343, si no me equivoco. Todavía sigue aquí, 43, 44, 45, 46, 47. Aquí ya termina. En la 347 termina. Desde la 312 a la 347 abarca este capítulo, Heidi. ¿Sí? Ok.
Ok. Ahí le ruego, por favor, le hace la división y les asigna a cada grupo una partecita, ¿sí? Ok. Ya. Si es posible, entre hoy y mañana, para que les asigne los grupos, los temas. Mañana en la tardecita ya les paso. Ya, mañana que el rato que pueda, ¿sí? Ok. Listo. Por favor, alguien que haya llegado al final o en medio de la clase y no le puse en lista, si me pueden indicar aquí en el chat. Ya Hola, les di ingeniero, algunos. buenas Persona, noches. profe, yo Carla me demoré en León. entrar 15 minutitos tarde, creo. Jonathan. Sí, yo justamente. Jonathan, aquí estaba García. García, ¿no? Sí, Inge, buenas noches. Carla León también no podía conectarme pronto. Entré unos 15 minutos igual tarde. Carla León. Sí, Inge. Listo, ¿dónde está? Se me perdió, se me cayó. Ah, aquí está. Listo, Carla. ¿Alguien más? Se me pasó. Tal vez Arequipa sí estaba, ¿no? Le he puesto, ¿no? Perdón. Profe, yo sí estaba. Sí, Sí me sí, tomó lista. sí Inge, estaba. Sí, tranquila. Guarde las pistolas, me confundí nada más. Inge, yo con lo Tranquila. del audio yo no podía escuchar lo de la lista, así que yo no dije presente. ¿Quién? Paredes. Sí, Sí le puse, sí me indicó alguien de sus compañeros. Paredes Vargas. Buenas noches, dicen yo también no dije presente. ¿El nombre? Rojas Pamela. Pamela Rojas. Pamela Rojas. Listo. ¿Alguien más se me pasó? Gracias, Giselle. Gracias. Santander Miguel Inge, buenas noches. ¿Quién es? Disculpe. Santander Miguel. Santander. Listo, Santander Miguel. Gracias. Kerembach. ¿Alguien más? Querembas. Listo. Gracias. ¿Alguien más? Inge, por si acaso, Paredes. Alex, sí está, solo que no puede hablar. Eso. Paredes me dijo que era la cirugía de los... Sí, Sí, Paredes, profe, Alex, era la cirugía de de las eso no muelas. puede hablar. Sí, sí me dijeron. Tranquila, sí le puse. ¿Quién más? Quesada. Quilumba no la tengo. Aquí está por acá arriba. Guaminga, Hualpi e Hidalgo Beltrán no las tengo. Ah, Burga tampoco. Ya. Entonces, la semana próxima, sí, Inge Mercedes sí estaba, sino que se le acabó las megas, dijo, y no podía ingresarle nuevo. Mercedes Burga. Ajá. Ok. Ya. Para la siguiente semana, entonces, hacemos la exposición en los grupos que alcancemos y si no, alcanzamos en alguna de las horas asincrónicas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo adicional, por favor? ¿No? Gracias por su atención y tengan muy buenas noches. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, Inge, buenas noches. Gracias. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana. gracias Inge, cuídese. Chao, gracias. Igual, Jennifer. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, Heidi. Gracias. Cuídese también. Me ayuda con eso. Por supuesto que sí, Inge. Listo. Hasta mañana Inge, gracias. Chao, Mercy. Gracias. Hasta mañana. Ok. Vamos a finalizar la grabación. Gracias. Buenas noches.